Y la anterior semana vimos un aspecto importante. Adán, cuando ve a la mujer, dice: ¡wow! ¡Qué hermosa! Pero largo, un cuerpo curvilíneo, muy hermosa. Eva dice: este es hueso de mi hueso, carne de mi carne, se le llama la varona. Estaba contento Adán con su compañera. Mas, sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis, vamos a nuestras Biblias a ver si el contexto, porque tengo que el contexto para poder entender todo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí entra en escena un personaje no invitado, es un personaje malévolo, y es la serpiente. La Biblia enfoca dos aspectos importantes de este verso 1. Dijimos: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Porque el tema va a ser con relación a esto. Una serpiente empieza a tentar a Eva. Pero esta serpiente hablaba. Que nosotros conocemos en este tiempo que algún animal haya hablado, a menos que tengamos relación con la palabra de Dios en algunos momentos históricos que un animal habló, no hay. El loro habla, pero repite pero no habla por sí solo. Se aprende y repite. Pero que un caballo haya hablado, que una vaca haya hablado, no. En la Biblia tenemos a un personaje que la anterior semana dijimos que su burra habló. Pero Dios le permitió que la burra hablara porque el hombre había sido contratado para maldecir al pueblo. Los moabitas lo habían contratado a este profeta falso para maldecir al pueblo de Israel. Y cuando está en la montaña maldiciendo al pueblo de Israel, Dios puso en las palabras de este profeta palabras de bendición al pueblo de Israel. Y la gente que le dio dinero para maldecir le dice: hey, te hemos contratado para maldecir, no para bendecir. Dice: bueno, voy a hacer mi trabajo bien. Denme más dinero. Le dieron dinero y estaba yendo a otra montaña para maldecir. En eso la palabra del Señor nos dice que él iba con su burra. Y en un trecho ya no pudo el burro avanzar más. Y él le empezaba a pegar para que avanzara. Y de repente el burro empieza a hablar. Hey, dice: ¿por qué me golpeas? ¿No ves lo que hay al frente? ¿Y qué es lo que hay al frente? El burro se puede observar que había dos ángeles con espadas. Y él dice: no veo nada. Cuando de repente Dios quitó los ojos carnales y dio los ojos espirituales, vio esos dos ángeles. Ahora, fue una oportunidad en la cual Dios usó un burro para hablar y le dijo: ¿por qué me pegas? Pero en este caso, ¿quién es la serpiente? Y estaba meditando, pensando esto realmente, cómo es un animal creado por Dios, fue instrumento del malévolo, del archienemigo de Dios, que es el diablo. Ahora, el diablo era un ángel que fue creado por Dios también. Vamos a ver estas partes muy importantes para que usted y yo podamos comprender esto. Veamos al libro de Ezequiel capítulo 28. Vamos a ver desde el verso 13. Es interesante notar esto, hermanos. En el jardín de Edén, recordemos que el jardín de Edén era un lugar muy especial para el hombre, como para el Dios eterno. Edén era un lugar geográfico, pero el huerto del Edén era un lugar muy pequeño donde Dios había puesto a Adán. Y es más, Eva nació en el huerto del Edén. Adán nació fuera del Edén, fuera del huerto del Edén, perdón. Ahora bien, ¿qué estaba pasando? Dios estaba poniendo su gobierno, un gobierno teocrático, donde el hombre, Adán, iba a ser el representante
de Dios sobre su creación. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Dijimos hace un momento, ¿quién es esta serpiente antigua? ¿O quién es el diablo? ¿O quién es la serpiente? ¿Por qué dice la Biblia y utiliza Moisés esta figura de una serpiente? En Ezequiel capítulo 28 dijimos que el enemigo de Dios es el diablo, pero el diablo era un ángel creado por él mismo. Dice, verso 13, 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allá estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te deseché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren en ti. Okay. Este pasaje de Ezequiel está hablando en la cual dice de esos aspectos. Dice este personaje llamado Lucero de la Mañana, Luzbel, Satanás. El libro de Revelación dice que era la serpiente antigua o el dragón, que es el mismo, el engañador, es el mismo diablo. Era un ángel creado por Dios. Era un hombre amante de la música. Aparte de eso, dice la palabra de Dios aquí, que este querubín era el que estaba protegiendo el monte de Dios. El monte de Dios era la presencia de Dios. O sea que, en el mando, vamos a decir, después de Dios, era el siguiente. ¿Y qué pasó? Perfecto eras en tus caminos, hasta que en ti se halló maldad. Este ángel, empezó a sentirse igual que Dios. Y dijo, yo puedo ser igual que Dios. Y Dios no toleró eso. Pero lo interesante es que este ángel convenció a la tercera parte de los seres angelicales del Dios Todopoderoso a sublevarse contra el Dios verdadero. ¿Y qué hizo Dios? Lo botó de su presencia junto a la tercera parte de los ángeles. Y los botó de su presencia, y estos llegaron a donde Dios había creado su creación. O sea, llegaron al huerto del Edén. Y este enemigo no quería que Dios estableciera su gobierno aquí en la tierra y que Adán fuera mejor que él. Porque dice, Adán, tú te vas a enseñorear de todo esto. El diablo dijo, no. Si no va a ser yo, tampoco él. Yo voy a hacer algo. Y ese es el meollo de la situación que se presenta en el libro de Génesis capítulo 3. La pérdida del reino, la perfecta confianza y la intimidad desaparecieron. La Biblia dice, vamos regresando a Génesis capítulo 3, entendiendo ya, entrando en tema de lleno, claramente dice, el capítulo 3 hablamos en el momento en que Eva cae en el pecado, sucumbe ante las provocaciones e insinuaciones de la serpiente, poniendo duda a la veracidad de Dios, torciendo la palabra de Dios, y Eva peca. Comió de un árbol prohibido, un árbol que no era una manzana. Dice la Biblia que era un árbol del fruto prohibido. No sabemos cuál era el fruto prohibido, pero en el capítulo 2, versículo 9 de Génesis dice que cuando Dios creó el huerto, puso a la vista de los ojos unos frutos maravillosos, unos aromas espectaculares. Y Dios le dijo, de todos los árboles que está en el huerto puedes comer, excepto de uno. Ese árbol se llama el árbol del bien y del mal. Dios no estaba restringiendo, simplemente lo que Dios estaba haciendo es que el hombre entendiera si va a ser fiel a su palabra.
Fíjese, Dios, que conocía el pasado, presente y futuro de cada uno de ellos, como de nosotros también conoce, estaba probando a Adán. Dice: Adán, yo sé más que tú. Tú tienes que depender de mi autoridad. Tú tienes que depender de lo que yo digo. Pero Adán, como un niño de 10 años, no quiso depender de Dios. Dijo nada. Pero en este caso no fue Adán, fue la mujer. Ahora, la pregunta, podemos filosofar y decir: ¿por qué Dios tentó a la mujer? El diablo sabe que la mujer vive de emociones, ¿ya? De sueños. Es fácil a una mujer bajar, hacerle subir, a las nubes y volar y hacerle soñar. Ay, qué lindo. Y la mujer se cree todo. Ay, hermano, no sea así. No. Cuando una mujer está enamorada, hermanos, aunque el papá le dijo: hija, ese es un hombre feo. No, papá, ese es un hombre tan lindo y hermoso. Está enseñando. La mamá dice: ese es un vago. No, mami, eres amoroso, eres romántico conmigo. ¿Y tú quieres quitarte eso? Nadie. A veces decía por ahí esa cuestión, ¿no? Que cuando una mujer se enamora hasta los huesos colorados. Porque no sabe, porque eso es lo que vio, lo hermoso, lo maravilloso. Y ya cuando se da cuenta, y cuando como que despierta, se da cuenta que el príncipe azul es un sapo. Entonces, cuando vemos aquí la palabra de Dios, el enemigo empezó a pensar y decir: yo tengo que actuar cuando ella está solita. Porque cuando Adán sabía de primera mano lo que Dios había dicho. Y el enemigo esperó. Dijimos que la anterior semana que la serpiente tiene una característica muy importante. Y su característica es muy astuta, muy ágil, muy habilidoso. Sabe esperar a su presa en un momento. Quieta, esperando el momento preciso. Ella no se desespera por cuando va a cazar algo. Ella está tranquila, esperando. Y cuando está cerca ya, lo atrapa. De la figura de la serpiente, por eso dice la palabra de Dios que Mateo capítulo 10, sed pues, versículo 16, sed pues como las serpientes astutas y palomas, y mansos como la paloma. Jesús mismo dijo, y habló de la serpiente, que era un animal de esas características. El enemigo utilizó a este animal llamado la serpiente con un propósito: de traer discordia y de traer desobediencia ante el Dios Todopoderoso. La perfecta confianza y intimidad desaparecieron. Adán y Eva se fabricaron delantales para cubrir su desnudez. Vayamos a ver, muchos amigos, ahora sí. Génesis 3:14. 3:8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé y no comieras? Okay. Aquí lo que vemos es, recordemos que el huerto del Edén era un lugar especial donde la presencia de Dios estaba con Adán y Eva disfrutando de su compañía. Cuando pecaron, en un principio había un aspecto de inocencia, de santidad en la vida de Adán y Eva hacia su Dios. Pero cuando pecaron, esa santidad se terminó, porque habían desobedecido a Dios y prácticamente se empezaron a tener vergüenza de su desnudez. Al verse desnudos, Adán y Eva se avergonzaron. ¿Y qué hicieron? Dice la Biblia: empezaron a esconderse y se buscaron unas hojas de higuera y se taparon su vergüenza y se escondieron de la presencia de Jehová. Cuando el hombre peca delante de Dios, nunca está tranquilo el hombre. ¿Y por qué? Porque sabe que ha ofendido a Dios. Viene la culpa. Hasta hoy en día, cuando tú ofendes a Dios en alguna situación, siempre queremos buscar los motivos por los cuales caímos en el pecado. Es que mi mujer no me atiende, hermano.
no me cocina, no me lava, me dice palabras feas. Y en la calle conocí una muchacha tan bonita que me dice papito. Y en mi casa me dicen viejo, asqueroso. Siempre el hombre está tratando de buscar y dice, pero Señor, esto. Y es lo mismo que pasó en el huerto del Edén. Es lo mismo. Porque cuando Dios empieza a buscar al hombre y a la mujer, Dios no busca a la mujer porque ella que había pecado. Ella había quebrantado la ley de Dios al obedecer a un animal hablante, al ser engañada por este animal, porque lo engañó. Hasta hoy en día, muchas veces muchas mujeres son engañadas por la astucia de hombres inescrupulosos. Le prometen cielo y tierra y mar y de todo. Dicen, dame la prueba de amor. Y la mujer está tan enamorada que le dan la prueba de amor. Y al tiempo dice, estoy embarazada. Dice, ese no es mío, ese debe ser del otro vecino. Ya le va echando la culpa a otro. No, yo también con aquel día, debe ser de él, porque eso no es mío. Y la pobre mujer, y muchas mujeres, a veces, hermanos, lastimosamente, pagan el parto. Y hubo mujeres valientes que enfrentaron eso. Y digo, bueno, yo no necesito hombre para criar a mi hijo. Fueron muy valientes a muchas mujeres, pero a veces el engaño se está. El enemigo engañó a Eva, pero Dios, cuando ve la situación, no va con Eva, sino va con el responsable de todo, y este es el hombre. Dios va a pedir cuenta a cada varón que está en esta oportunidad, en este auditorio. Si tú tienes una esposa, tienes una familia, Dios te va a pedir cuentas a ti de todo lo que tú pasas en tu hogar, porque tú eres el responsable. Así como una planta necesita sol y agua para que esté viva, tú como un buen jardinero de tu hogar, de tu familia, de tu esposa, tienes que nutrir a tu esposa, tienes que cuidar a tu esposa, tienes que guiar a tus hijos para que sean buenos ciudadanos. Y número uno, que puedan conocer amor, que puedan conocer a Dios, que puedan amar a Dios y puedan servir a Dios. Cuando tú conoces la verdad de la palabra de Dios, tres aspectos muy importantes deben de acortar en tu vida personal. Que tu familia conozca a Dios. Si tú no tienes familia que no conoce a Dios, la primera tarea es que si tú conoces a Dios, que un día tu esposa pueda conocer a Dios, tus hijos puedan conocer a Dios, puedan amar a Dios y puedan servir a Dios. Ese es el todo del hombre aquí en la tierra. No busquemos por otro lado. Y Dios es el hombre responsable de toda esta situación que pasa dentro del hogar. Luego repito, como dice, nadie roba a nadie. Pero, sigamos. Versículo 12. ¿Qué dice? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dijimos un principio. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Jehová, sabían y estaban desnudos, porque la gloria de la santidad del Dios Todopoderoso se había apartado de ellos por causa de su desobediencia. La acción de Adán y Eva tratando de alejarse de Dios ilustra de manera elocuente el hecho de que el hombre sabe que ha pecado y se separa de Dios. La Biblia dice claramente que hoy en día el hombre está separado de Dios, está muerto espiritualmente. Cuando hablo espiritualmente, tengo que entender esto, quiero que usted entienda esto. El hombre es un ser tripartito: alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es el cascarón que usted tiene aquí. Este cascarón simplemente es algo que cubre lo que hay adentro. Lo que te da vida a ti no es el cascarón que está aquí, sino lo que está adentro, que es el alma. Y en el alma están tres aspectos importantes, así lo que mencioné: intelecto, emociones y voluntad. Eso te hace persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre peca delante de Dios, la parte espiritual muere. O sea, por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 5, 12: así la muerte pasó a todos los hombres.
El primer Adán pecó y trajo muerte espiritual, separación de la santidad de Dios. Nota esto, que en el primer instante Adán y Eva tenían un compañerismo en el huerto del Edén, que era la presencia de Dios mismo. Pero cuando pecan, ellos se esconden. ¿Y qué sucede? Al esconderse de la presencia de Dios, Dios toma la decisión de botarlos de su presencia. Y esa presencia era el huerto del Edén. Dios los bota del huerto del Edén. El hombre vive alejado de Dios. En Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo dice: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, dice, no hay quien haga lo bueno. O sea, en este mundo no hay ninguna persona buena. Todos somos pecadores, todos éramos, y utiliza esa palabra, éramos muertos espirituales, hasta que el bendito Evangelio nos alumbra y vimos a Cristo Jesús y Él nos dio vida y vida en abundancia. Hoy en día, los creyentes en Cristo hemos resucitado a vida nueva. Por eso entendemos las cosas espirituales. Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: el hombre animal, así dice, el hombre animal no entiende las cosas espirituales. El hombre espiritual las entiende y las discierne, porque se ha de discernir espiritualmente. La gente que no conoce de Dios, del mundo, pero la gente del mundo, perdón, que no conoce de Dios, él no va a entender por qué estamos aquí reunidos. Él no va a entender por qué aplaudimos. Él no va a entender por qué oramos. Esa persona no va a entender por qué escuchamos palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque simplemente está muerto. Porque para esas personas estar aquí es prácticamente una pérdida de tiempo. Hoy es domingo. Hoy te quieres jugar fútbol. Hoy voy a descansar hasta el mediodía. Que anoche se emborracharon, algunos se van a dormir despertar a las 5 de la tarde posiblemente. ¿Por qué? Porque están cegados, dice la palabra de Dios en 2 Corintios, que el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento para que no vean la luz del Evangelio. Algún momento dentro de nuestras vidas así estaremos nosotros ciegos. Alguien me compartía, el lunes que fuimos al parque, me compartía que antes yo tenía un montón de amigos. Y simplemente con una llamada aparecía un montón de gente. Pero esos eran los amigos del mundo. Pero que cuando conoces el Evangelio, cambia. Dios transforma tu manera de pensar. Dios pone un nuevo sentido en tu persona. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú ya no tienes esos deseos de estar ahí con esos amigos que antes tenías, chupando por acá, emborrachándose, yendo de fiesta en fiesta. Ahora Dios te puso un nuevo deseo, el deseo de agradar a Dios, de buscar su rostro, de adorar a Dios. Cambia la circunstancia. ¿Pero cuándo? Cuando tú realmente entiendes lo que era tu vida, que no tenía ni pie ni cabeza. Porque cuando tú conoces de Dios, Dios te da sentido a tu vida. Y no solamente te da sentido a tu vida, sino vives en un agradecimiento a Dios. ¿Sabes por qué venimos acá, hermanos? Número uno, por agradecimiento, porque el Señor te dio vida eterna. Porque cuando tú vas a morir, estás en Cristo Jesús, no vas a ser el infierno, porque de ahí Dios te sacó. Dios te salvó enviando a su Hijo unigénito. Tú creíste en Él y por lo tanto ahora tú vas a tener vida eterna. En agradecimiento venimos acá. A veces mucha gente dice: ven a la iglesia para que Dios bendiga tu vida. No, es cierto que Dios bendice, pero yo no vengo para que Dios me bendiga. Yo vengo a bendecir a Dios por todo lo que Dios me ha dado. Cuando tú vienes aquí, vienes a bendecir a Dios, vienes a cantarle, vienes a escuchar palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 12: así pues, sus hermanos, os ruego por la misericordia que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento la gente cuando iba al templo iba con su palomino, iba con su ovejita, iba con su vaquita, llevando algo para su Dios, para presentarlo al Señor. Nosotros, que ya estamos en eso, nosotros somos nuestro propio sacrificio. Hebreo dice: así que pues expresen frutos de labios que expresan gratitud a un Dios y agradecimiento por todo lo que Él ha hecho con ustedes. Sigamos. Entonces,
La acción de Adán y Eva tratando de alejarse de Dios ilustra la manera elocuente del hecho de que el hombre sabe que ha pecado y se separa de Dios. El pecado impide que el hombre pueda comparecer delante de Dios. Vayamos a 1 Timoteo 2, 5 y 6. En el Nuevo Testamento. Primera Timoteo. Vamos a leer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice a Timoteo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ese es Jesús. Jesús dijo, muy elocuentemente dijo esto Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es. Todos los caminos llevan a Roma, pero solamente hay un camino que lleva a Dios, y ese es Jesús. Y un solo mediador, y ese es Cristo Jesús. En el mundo aprendimos que hay un montón de mediadores. Si vamos a la India, tienen una infinidad de dioses. En cada país tienen diferentes maneras, pero ese no es el Dios verdadero. Algunos que tuvimos en el catolicismo romano nos decían: María es la corredentora. ¿Cómo que corredentora? Ella no hizo nada. Ella simplemente fue un instrumento usado por Dios. Dios prestó el vientre de esta mujer para que venga el Salvador del mundo, Jesús. Note esto: el pecado entró por medio de una mujer, Eva, y la redención iba a venir por otra mujer prestando su vientre, dice la María. Y cuando Dios le dice: María, tú eres muy favorecida porque en tu vientre se va a formar el Salvador del mundo. ¿Y qué dice María? Entonces yo voy a ser la corredentora. No, María dice: no, engrandece mi alma al Señor, que ha visto la bajeza de tu sierva. Utiliza a tu sierva como tú quieres, Señor. María se humilló, porque María también necesita de Jesús como Señor y Salvador personal de su alma. Todo el mundo necesita a Jesús como Salvador personal de sus almas. Aún el Papa, si no se arrepiente, su vida estará en el lago de fuego por toda la eternidad. Porque dice él que él es el representante de Dios. El único representante de Dios aquí en la tierra, ¿saben quién fue? Jesús. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces entendemos, hermano, que solamente Dios proveyó un medio para la redención del ser humano, y es el Cristo Jesús. No hay otro medio. No hay misas, no hay nada que pueda salvarte o sacarte del lago de fuego, porque no hay purgatorio. El purgatorio es una doctrina inventada del hombre. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer creer a las personas que tienen segundas oportunidades. Porque según esa enseñanza que no es bíblica, que no está en la palabra de Dios, dicen: en cuanto más misas hagas, más rápido sales del purgatorio. Pero imagínense que no sé cuántas misas tienen que ofrecer, la verdad no sé. Pero imagínense 100 misas. Santo Padre, quiero hacer una misa por mi muerto. Bueno, traiga $200. Porque cobran. Y si tú no tienes los $200, van a estar 15 años ahí. Y a los 15 años vas a querer sacarlo. Imagínate, piensa esto. Según el purgatorio según la doctrina falsa, dice que es un fuego que quema a la gente. En 15 años va a estar hecho en tizón. Y luego va a ir al cielo. Va a llegar al cielo hecho un tizón. Todo quemado, ¿no? No, eso es una doctrina que no es bíblica. La Biblia dice: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Cuando usted muere en Cristo Jesús, ¿sabe qué ocurre, hermanos? Usted, a la velocidad de la luz, está en la misma presencia de Dios. O a la velocidad de la luz, está en el infierno. Y el infierno es la antesala del lago de fuego. Por eso Dios proveyó un sacrificio de Jesús. Y Génesis es el prototipo del Evangelio que más adelante vamos a ver. Entendamos realmente, hermanos, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice que los ojos de Adán empezaron a ver, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué significa eso?
los ojos de Adán fueron abiertos, es decir, su entendimiento para no hacer el bien empezó a resurgir. Por eso empezó a tener una mente cochambrosa, por eso empezaron a tener vergüenza. Porque el estado de santidad con Dios prácticamente se murió. Vamos a decir, se quitó. Ahora lo que hay en él es pecado. Yo comparo durante la semana con nuestros niños, ¿no? Son pequeñitos, 2 añitos. Por tu casa pueden estar peladitos, y sin vergüenza. Corren por acá y por allá. Pero ya a los 3 añitos ya empiezan a tener vergüenza. Ya se van tapando. Así fue el comienzo de la creación. Un estado de inocencia. El hombre fue creado en santidad y lo hizo a su imagen y semejanza, pero perdieron. Perdieron por su desobediencia a Dios. La actitud del hombre después de la caída ha sido de huir de la presencia de Dios y cubrir su pecado con algo. Adán y Eva quisieron cubrir su desnudez con algo. Buscaron hojas de higuera y se cubrieron. Y Dios dice: ¿dónde están? ¿Por qué están escondidos? Y Adán dice: es que empecé a mirar y me di cuenta que estoy sin ropa y me da vergüenza, y por eso nos cosimos estas higueras. ¿Y quién te enseñó eso que estaba desnudo? Y Adán dice: bueno, nos dijiste que del árbol que no íbamos a comer, comimos. Pero mira lo que pasa con Adán. ¿Qué dice Adán? Porque Adán, si hubiera sido un hombre correcto, dice: el hombre respondió, verso 12: la mujer que me diste por compañera es una malvada, ella me engañó, a mí también, y yo comí. ¿Así fue? No fue así. Mire, siempre el hombre, hermanos, siempre va a querer buscar un culpable. En este caso Adán no es un hombre, ¿verdad? Es decir, ¿sabes qué, Dios? Es cierto, la mujer que tú me diste comió, pero yo no comí. Él también comió, pero él dando la culpa. Porque Adán había recibido la orden. En Adán estaba la mente fresca de no haber comido del árbol de ese fruto. O del fruto de ese árbol, perdón. Pero, ¿por qué comió? Simplemente porque él se vio acorralado. La mujer con sus encantos le dijo: no pasa nada. Es más, yo creo que Dios nos está escondiendo algo que nosotros no quiere que nosotros sepamos. Es más, la serpiente me dijo que no vamos a morir. Eso es una mentira de Dios nada más hacia nosotros. Porque la mujer tiene don de convencimiento a los hombres, ¿te sabías? Con sus encantamientos. Y dice: sí, ¿verdad? Ya, pues dame a mí y come también el fruto. Y pecan delante de Dios. Ahora ya no es uno, ya son 2. Pecan. Ahora bien, entendamos lo siguiente, hermanos. Intentaron cubrir su pecado, su iniquidad, con actitud de cubrir algo, pero no mostraron arrepentimiento y confesión. David nos dice de un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando vemos la historia de David vemos una mancha muy grande en la vida de él: asesino, adúltero. Pero en el Salmo 51 vemos la confesión de David. David dice: Señor, he pecado contra ti. Hasta mis huesos siento este dolor. ¿Y qué hizo Dios? Perdonó a David. Pero no perdonó, o sea, las consecuencias de sus actos empezaron a resurgir. Porque Dios le dijo: está bien, David, has confesado, te perdono, pero las consecuencias de tus actos no se van a quedar impunes. Va a haber consecuencias de ello. Y Dios le dice 3 castigos a David: escoge uno de esos. De 3 castigos, escoge uno. Y David escogió un castigo. Era en la vida de su familia. Y toda su familia se desintegró. Sus hijos se mataron unos a otros. Una familia prácticamente en caos. Por causa del mismo pecado de un padre. Dios perdona, hermano, dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados jamás prosperará, pero el que las confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Pero, note, usted puede pecar, pero las consecuencias del pecado son aquellas que tenemos que tenerlas. Llegará un momento
Por eso es importante siempre estar en cuentas con Dios. Número 2. Dios trae juicio a los precursores de la pérdida del reino. Dios quería hacer un gobierno donde Adán sería el mayordomo de todo su gobierno. El enemigo se mete en eso y no lo quiere. Y ahora el hombre ha fallado. Entonces, vemos ahora sí qué pasó. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Aquí voy a entrar, que esto es un tema muy interesante, hermanos. He estado analizando, he estado estudiando mucho la palabra de Dios, este verso, para poder entender realmente lo que ocurrió en ese momento. Y para empezar esto, quiero que usted entienda esto, hermanos. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1. Versículo 24. Yo quiero que usted me entienda bien este punto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Está hablando aquí en el 6º día. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias. ¿Y qué dice? Y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo animales de la tierra según su género y ganado según su género. Todo animal ¿qué dice? Arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Cuando Dios crea la serpiente, lo crea con la disposición de arrastrarse sobre. Porque en este texto, hermanos, algunos interpretan este verso, dice: cuando Dios maldice a la serpiente, le dice: sobre tu pecho andarás y comerás polvo. Muchos han interpretado este verso diciendo que la serpiente en su estado natural no era así. La serpiente, en algunos dicen que tenía patas, algunos dicen que tenían alas. Entonces, ¿cuál era realmente la personificación de esta serpiente? Porque el libro de Apocalipsis capítulo 2, vayamos a ver, porque quiero hacer una comparación aquí para que usted entienda bien lo que vamos a decir. Apocalipsis capítulo 12. En el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón. Note aquí, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron. En esta lucha, Dios los botó de su presencia. Pero aquí dice: el dragón, la serpiente antigua, el engañador. Y cuando nosotros notamos en Génesis capítulo 3, habla de la serpiente más astuta que engañó. Ahí va. Ahora, estamos diciendo que en un principio las serpientes se arrastraban. Vayamos al libro de Génesis capítulo 65-25, porque ese pasaje de Génesis capítulo 65-25 nos habla del orden natural de este animal. ¿Por qué? Isaías 65 nos da el dato de que un futuro cercano, el hombre vivirá en un paraíso llamado el milenio. ¿Y qué es el milenio? Son 1000 años donde Dios mismo va a regir este mundo. ¿Y qué va a pasar en el milenio? Lo mismo que pasó en el huerto del Edén. Un ecosistema maravilloso y hermoso que por 1000 años el hombre va a vivir, donde el león y el cordero se podían jugar juntos y echarse a la par y dormir juntos. El gato y el ratón podían estar durmiendo abrazaditos.
No se lo va a comer el gato como hoy en día. No, no. Entonces vayamos a Isaías 65, versículo 25. Dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja, como el buey. Y el polvo será el alimento, dice, ¿de qué? De la serpiente. Y afligirán y hará mal en todo mi santo monte, dijo. En el orden natural, en el milenio, donde Dios gobernará este mundo, va a haber un ecosistema como en el principio del huerto del Edén, o en el Edén. El león comía paja al igual que el buey, no era carnívoro. Los animales salvajes eran animales domésticos. Pero cuando el pecado entró, prácticamente todo el ecosistema empezó a cambiar. Tanto así que el león empezó a comer a las ovejas. El gato empezó a perseguir al ratón. Y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Porque la ley de la selva dice que el más fuerte vive, sobrevive. Esa es la ley de la selva. Pero en el tiempo, todos los animales eran herbívoros. Los animales gigantes como los dinosaurios, esos no eran carnívoros, eran herbívoros. Comían plantas. Pero cuando el pecado entró, todo el ecosistema tuvo un gran daño que más adelante vamos a ver. Ahora, quiero que usted entienda esto. Si Isaías dice que en el tiempo postrero, en el milenio, la serpiente va a volver a su estado natural. ¿Y su estado natural cuál es? Arrastrarse sobre la tierra y comer. Entonces, cuando dice Génesis capítulo 3, ahora entendiendo esto, porque creo que entiende esto, entendiendo esta premisa de Génesis capítulo 3, piense, medite. Y dijo Dios a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Miren, hermanos, este pasaje no está hablando que la maldición que Dios da no está sobre el animal. ¿Está sobre quién? Sobre el diablo que usó al animal. Por eso en el pasaje de Apocalipsis dice, hablando del diablo que era la serpiente antigua, el diablo. El diablo usó este animal, la serpiente, para engañar a la mujer. Fue un instrumento usado en sí, porque el animal, hermanos, no tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo, porque es un animal. Dice: ¿por qué me vas a orar a Satanás? Yo no quiero solucionar por qué estuvieras escabullido por allá. No fue así. El diablo usó un animal creado por Dios. Usó para personificar su característica especial del diablo. Al diablo, al igual que la serpiente, tiene dos características importantes. Se identifican. Son engañosos. Son astutos. Porque el enemigo de tus almas 365 días está planificando cómo hacerte pecar. Día a día está tramando qué hacer para que tú no vayas a la iglesia. Y va a usar personas a tu alrededor. Y va a usar a veces algunas personas de la misma iglesia. Para cuidar a la iglesia si allá son hipócritas. Y mucha gente ya por eso no quiere venir a la iglesia. Recuerda, hermano, usted y yo venimos no a ver personas. Venimos a ver a Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. En la iglesia hay personas que son de bien, pero muchas veces también muchas personas son personas que son usadas por el diablo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que orar por todos, porque también yo puedo ser usado por el diablo. Pero en el mundo de afuera vivimos como un montón de hipócritas, nunca le dices nada. Pero cuando tú quieres venir a la casa de Dios, lo primero que empiezas a buscar es las fallas en todos. ¿Por qué no buscas mejor la falla en todos tus amigos? Que son engañadores, mentirosos.
Siempre queremos buscar atacar aquí. Cuando aquí la iglesia es un hospital, donde venimos a que Dios nos cure, donde venimos a que Dios nos transforme, donde venimos a que Dios nos ayude a seguir en sus caminos. Esa es la realidad de la vida espiritual en nuestras vidas. En este caso, hermanos, el juicio que Dios hace al enemigo, al diablo, le dice: ¿sabes, diablo? Sobre tu pecho andarás y comerás polvos. Eso habla de humillación. El diablo va a ser humillado. Un momento de su vida va a ser humillado por el resto de su vida. ¿Y cuándo fue humillado? Cuando dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Este es el prototipo del Evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañar. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo a ofrecer su vida por los pecadores y por sus escogidos, la serpiente antigua, el diablo, cuando lo mandó a la cruz del Calvario, estaba tan contento. Es como una serpiente pica al cañar y hay un veneno. Si tú no aplicas rápidamente el antídoto, esa persona va a morir. La picadura de esta serpiente mandó a Jesús a la cruz del Calvario y Jesús murió. Y estaba tan contento él porque había dicho: ya acabé con aquel que ofrecía vida eterna. Ya acabé. Pero este diablo no había entendido que simplemente era el medio para traer redención a la vida humana, porque el tercer día Jesús resucitó de los muertos. ¿Y qué dice Colosenses? Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 18. Colosenses capítulo 3. Seguramente Dios nos golpeó, nos perdonó. Si me ha golpeado, tú perdonó. Colosenses capítulo 3. A ver, pasaje. Usted morir. 15, 16. Déjenme ver el pasaje, vamos a buscarlo con calma. Y este pasaje nos dice de la siguiente manera en Colosenses. Y él, pues 1.13, déjenme ver, es 1.13, me estoy equivocando yo del pasaje. 1.13 creo que es el. Sí, correcto. El 1.15 dice: y él es la imagen invisible y primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, potestades y principados, sean potestades y dominios. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahora bien, si nosotros notamos este pasaje, y vamos a ver un pasaje que donde nos dice que él mismo triunfó sobre ellos, dándoles victoria sobre la cruz. Vamos a ver el pasaje que tenemos acá. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Y vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora sois reconciliados en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora capítulo 2, vayamos. Capítulo 2. Versículo 14. Anulando el acta de los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de medio y clavando en la cruz. El verso 15 es el texto que estaban buscando. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué te dice? Jesús en la cruz del Calvario murió. Al tercer día, Jesús le dio en la cabeza del diablo y lo mató para siempre. Él triunfó sobre principados y potestades. Estos principados y potestades son las jerarquías diabólicas que están alrededor del mundo. Ahora bien, dice la palabra de Dios que Él triunfó sobre ellos. Literalmente, Él triunfó sobre ellos. Es importante entender este verso.
Cuando la cabeza de un rey es aplastado por otro, en las costumbres antiguas de guerra antiguamente, cuando un rey es aplastado, o sea, tú puedes poner tus pies encima de un rey, es señal de victoria sobre ese rey, sobre ese ejército. Cristo Jesús, cuando dice que van a dar en la cabeza, la única manera literal para dañar a una serpiente es darle en la cabeza. Y Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario eso. Mató a la serpiente antigua, lo derrotó. Hoy ya no tiene potestad sobre nosotros. Pero lastimosamente hoy en día, hermanos, en muchas congregaciones le dan más énfasis al diablo que al mismo Dios. ¿En qué sentido? Para muchos, el diablo está en todas partes. Hasta en el trabajo está el diablo. No podemos pensar así, hermanos. Entendemos que Dios no tiene parte ni suerte. Entendemos que el diablo no tiene parte ni suerte ya con los hijos de Dios. Porque ha sido derrotado. Pero hoy en día muchos dicen, es que el diablo, el otro, todo es el diablo. No es así, hermanos. La Biblia nos dice algo importante. Vayamos a Santiago, pasaje muy importante para poder entender este punto, capítulo 1, versículo 14. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la muerte. El ladrón que va a robar algo no se levanta en la mañana y dice, uy, qué lindo día para ir a robar. ¿Así se levantó? El ladrón primeramente empezó a ver cómo robar esa casa. Empezó a pensar día a día cómo, maquinó en su mente estrategia de cómo entrar a esa casa. Vigiló a los dueños de la casa. ¿En qué momento están? Se acerca a la casa, ¿qué tipo de seguridad hay? Y poco a poco el pecado se consume en el pensamiento. Y lo mismo en cada circunstancia del pecado de cada uno de nosotros. Primero va aquí en la mente, a maquinar. Pero el enemigo siempre, muchas veces, te va a poner como algo inocente. Hoy en día están las redes sociales. La hermanita se pone una foto para que le den likes. Pone la foto. Y todos los hombres que miren, ¡ay, qué bonita! Eres hermosa. Y la hermana casada. Eres linda. Y ella va mirando los comentarios, ¡wow! Mi marido, que soy fea, dice, pero estos dicen que son lindos. Que soy linda, perdón. Mire cómo el enemigo ya va poco a poco, y ya poco a poco ya la foto es ya tapadita, ya poco a poco ella dice, yo quiero tener más personas que me están mirando, poco a poco se va ya quitando la ropa, ¿ah? Y luego poco a poco el enemigo va, pues aquí siempre me está mandando esas cositas bonitas, me manda corazoncitos, me manda el otro, hasta poemas ya me ha escrito. Y poco a poco la mujer es siendo seducida. Lo mismo el hombre. Estoy hablando solamente de los hombres también. Aquí Santiago, ¿qué dice? No digas que fuiste tentado por él, sino de tu concupiscencia. ¿Qué son las concupiscencias? Son los deseos carnales que están dentro de nosotros por naturaleza. En nuestra naturaleza la concupiscencia, los deseos carnales. O sea, hermano,
Los hombres los queremos ver bonitos y nos vamos a la peluquería y decimos, quiero el corte de Ronaldo. Nos cortamos el corte de Ronaldo. Porque queremos parecernos a un señor que es pues, famoso ahí. A lo mejor el corte atrae a otras mujeres, no sé. Y viceversa. Y siempre queremos que el mundo sea nuestro prototipo. Y algunos dicen, bueno, la moda está pintarse el pelo, me voy a pintar un pelo aquí medio rojito. Y así vienen algunos a la iglesia. Y algunos, hermanos, literalmente, hermanos, yo no entiendo, pero algunos llaman como que no les gusta ser hombres, ellos quieren ser niñas. Hombres se ponen barriles de aquí. Y parece que eso les hace más lindos, porque en los comentarios, qué lindo muchacho, qué hermoso. Y el otro dice, ya me puse 2 aretas. ¿Qué será si me pongo 3? Las concupiscencias producen todas esas cosas. Y poco a poco va llevándoles a un estado de pecaminosidad donde pueden caer en el pecado. Porque eso no es de la noche a la mañana, hermano. Eso es algo constante. Y poco a poco va dando. Al final se damos cuenta que estamos en el meollo del asunto. Por eso nosotros como cristianos tenemos que entender que el enemigo de nuestras almas nunca duerme. La serpiente que el enemigo escogió fue un animal semejante a él mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente podía influir en la vida de Eva. La sentencia dirigida contra el diablo, la cual usó la serpiente como un vehículo en que aparecerse, siendo el agente principal de la tentación, el diablo. Ahora, en este caso, el diablo fue. Pero no todo es el diablo. Yo tengo un compañero de trabajo, mi hermano, y este hermano viene de un contexto de una iglesia de esas que a todo que se aparece el diablo. Estamos trabajando en un piso laminado y pues entonces bueno, empezamos a poner el piso y el laminado a cada vez que se le ponía se rompía y ya íbamos por la primera caja con una caja ya desperdiciado. Me dice, ay hermano, este piso está endiablado. Me dijo, ¿cómo que está endiablado, hermano? Sí, mire hermano, este material es tan barato que nos dieron para trabajar y está ya endiablado esto, me dijo, endemoniado está, me dijo. Yo le digo, hermano, no. Lo que pasa, hermano, tenemos que ver. Recuerde, hermano, que el material que nos dieron es un material barato. Tenemos que hacer nosotros una maña. Tenemos que hacer una manera para que no desperdiciemos mucho material. Pues entonces ahí está la sabiduría que el Señor nos ha dado, el pensamiento. Entonces yo le digo, hermano, mire, hagamos de esta manera. Usted vaya allá y aquí, y vamos a primero, antes de extender el piso, le vamos a hacer este juego, todo el piso. Y luego después de ahí le vamos a doblar. Cabal. Esa fue la solución. Pero no es porque estaba endiablado, no es porque el diablo estaba ahí. No, hermano, tenemos que entender, el diablo sí existe, pero no todo podemos poner al diablo, sino también Dios nos ha dado un sentido de manera de pensar y de hacer las cosas. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22. Los resultados de la desobediencia no solamente llegaron a Adán, a Eva, a la serpiente, sino a todo el ecosistema. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que estamos en la primicia del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de tu cuerpo. ¿Qué está diciendo el apóstol? La misma creación está corrompida. De tal manera la misma creación gime como una mujer en dolores de parto. O sea, todo el ecosistema está dañado por causa de desobediencia. La maldición no solamente fue sobre la serpiente antigua, el diablo, sino afectó a toda la creación, inclusive los animales. Porque si nosotros la próxima semana siguiente, si Dios permite, vamos a ver la maldición que Dios hace, o el juicio que Dios hace, sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la tierra. Hay un aspecto importante que nosotros debemos entender como cristianos, como hijos de Dios. El enemigo de nuestras almas siempre quiere ver que nosotros no busquemos de Dios. Pero el anhelo de Dios es que tú puedas conocer a Dios, puedas amarlo y puedas servir a Dios. Cuando en Génesis capítulo 3:15 habla de la simiente, empieza desde Génesis 15, prácticamente comienza la batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y eso vamos a acentuarlo mucho más cuando lleguemos a Génesis capítulo 6, porque en Génesis capítulo 6 vamos a encontrar una batalla en la cual el enemigo no quiere que la simiente de la mujer venga trayendo al Salvador del mundo. Y lo que va a ser en Génesis 6 va a ser algo trágico, va a ser algo que de alguna manera usted y yo no nos esperábamos, pero de esa manera el enemigo actúa, queriendo siempre que la santidad de Dios, que su promesa de un Salvador nos llegue. Y eso pasó cuando Jesús nació. Simplemente vamos a ir un poquito más adelante. Cuando Jesús nace, en la época del Imperio Romano, unos reyes del oriente, persas, vienen y dicen: hemos visto una estrella. Y esa estrella es el anuncio de un rey que ha nacido. Y llegan a Jerusalén y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Dice Herodes, dice: ¿cuál rey de los judíos? Yo soy el único rey. Dice: no, ha nacido, vimos su estrella. Y hemos venido siguiendo esa estrella porque vamos a ir a adorar a ese rey que ha nacido. ¿Y qué hace Herodes? Dice: vayan. Y cuando lo tengan, avísenme por favor, porque yo también quiero ir a adorarlo. Pero en la mente de Herodes no era eso. Dios usó a Herodes para destruir a Jesús. ¿Y cómo lo usó? Mandó un edicto que todo niño de 0 a 2 años debían de matarlos. Cuando en eso, el ángel le dice: José, levanta al niño, huyan, porque Herodes quiere matar al niño. ¿Y dónde se va Jesús? A Egipto. ¿Noten? Siempre el enemigo ha querido que el plan soberano de Dios no se cumpla. Cuando vemos, por ejemplo, también otro aspecto importante, cuando el pueblo de Israel había descendido a Egipto y se habían hecho grandes y estaban en esclavitud. Y el Éxodo capítulo 3 nos dice que Dios había escuchado la aflicción de su pueblo y había decidido bajar para libertarlos. Pero en ese momento en el cual la decisión de Dios de libertarlos y en la aflicción del pueblo, Faraón dice: todo niño hebreo, varón, debe de morir. Si es niña, que viva. Pero si es varoncito, que muera. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Usando al faraón para que el Salvador del pueblo de Israel, Moisés, el gran libertador, no llegara a vivir. Dice que cuando Moisés nació, que no era Moisés su nombre, la mamá de este niño dice que lo vio hermoso y lo escondió por 3 meses en su casa. Al no poderlo esconderlo, dice que puso una pequeña cajita de juncos, una canastilla hizo, la calafateó con brea para que el agua no se metiera, y lo puso al bebé y lo lanzó al río Nilo. Miren, hermanos, el río Nilo es un río infectado de caimanes, de lagartos. Pero puso a su hermanita al cuidado de ella. De lejos miraba. Y justamente ese día, la princesa del faraón, la hija del faraón, se fue a bañar. Y cuando escuchó el llorido de ese niño, le dijo a la princesa: vayan a buscar. Trajeron al niño. Y una niña viene corriendo y dice:
señora, si quiere yo puedo conseguirte a alguien que puede cuidarte al niño. Y la princesa dice, sí, tráemelo por favor. Presentó a su propia mamá. Y el tiempo dice, después de los 3 o 4 años o 5 años, se lo entregó a la princesa. Y la princesa le puso por nombre Moisés. No fue la mamá de Moisés. La princesa le puso Moisés porque fue sacada de él. Note ahí cómo el enemigo siempre ha querido destruir un plan. Y eso va a ser por todo el Antiguo Testamento. Y en este tiempo también. Sucede lo mismo. Cuando atenta que tú no quieres escuchar el mensaje de Dios. Siempre Dios, cuando tú quieres hacer algo por Dios, va a poner algo en tu vida. Pero nosotros tenemos que ir por fe, no por vista. Vamos a poner de pie, hermanos, en esta mañana. La próxima semana vamos a continuar, porque quiero abundar un poco más en esto. No quiero hacer una enseñanza correcta, bíblica, no a medias. Y a veces necesitamos estudiar.